En esta noche quiero invitarles a reflexionar en el mensaje que lleva como título El tiempo de Dios. God's timing. El tiempo de Dios. Una de las cosas que el Señor desde temprano nos enseña es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Desde muy temprano, en la vida cristiana, el Señor nos enseña eso. Que como son más altos los cielos de la tierra, así sus pensamientos y sus caminos. Sus caminos hablan de sus propósitos, los propósitos que Dios tiene. Entonces, muchas veces, cuando estamos pidiendo, solicitando algo del Señor, a veces no logramos entender por qué Dios no nos responde así. A veces no logramos entender por qué Dios no interviene en ese momento en que me siento angustiado, angustiada. Y entonces en ese momento pensamos como que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? A veces pensamos como que quizás el Señor nos abandonó. Pero como cristianos necesitamos crecer y madurar. Y saber que aunque Dios no intervenga cuando yo se lo pido, Él va a intervenir cuando el tiempo suyo llegue. El tema de la palabra de esta noche lleva el título de El tiempo de Dios. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, podemos observar que estuvo lleno de amistad. Es claro, el relato evangélico nos dice que Jesús tuvo una relación muy especial con 3 de sus 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Una relación de amistad muy íntima y muy profunda. A ellos el Señor personalmente le reveló ciertas cosas que a los otros 9 no. Entonces, ¿por qué? Por ese grado de amistad que tenía con ellos 3. También leíamos en el relato de Juan 11, cuando se nos narra la resucitación de Lázaro, y dice la Biblia que Marta, María y Lázaro disfrutaban de una amistad muy estrecha con el Señor Jesús. Podemos observarlo eso yendo al texto de Juan capítulo 11. Dice la Biblia que ellas le mandaron un mensaje al Señor Jesús. En el versículo 3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vea que es ternura hay en estas palabras. Y alguien puede decir, ay, pero no le piden nada específico. No, es nada más el que amas está enfermo. El pedido está ahí implícitamente. Vea, es muy interesante que ellas le dicen, el que amas está enfermo. Una palabra es suficiente para los entendidos, ¿verdad? Y cuando Dios aparentemente se tarda o se demora, cuando Dios no actúa en el momento, es cuando entonces nos acercamos y le decimos, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo? El que amas. Ahora, el hecho de ver esto
de esta relación especial que el Señor Jesús tenía con tantas personas mientras Él se movilizaba en las tierras de la Palestina de aquel entonces. ¿Cómo le hace a usted agrandar, expander el retrato de la persona de Cristo? ¿Qué opina usted del hecho de que la gente común podía tener y establecer una amistad muy estrecha con Jesús, el Hijo de Dios? ¿No es cierto que también nos abre a nosotros el telón para decir, el Señor Jesús es accesible? Es accesible. Porque a veces hay personas que dicen, ay no, mire, Dios le escucha a usted. Como implicando de que yo aunque le grite, pero usted si le susurra, Él le da la atención. Pero no, la Biblia nos dice que el Señor Jesús es una persona accesible y que Él se acerca, pero claro, hay que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se acerca a los humildes. La Biblia dice que Dios mira con agrado a aquellos que se humillan delante de Él, pero que Dios ve de lejos, es decir, se distancia de los orgullosos. Sí, Él se distancia de los orgullosos. Entonces es importante saber de que nosotros también como creyentes, aunque ahora no lo veamos, podemos establecer una relación de amistad personal con Jesucristo nuestro Señor. Las hermanas le dicen Señor, Señor, que significa amo, amo. Aquel que tiene todo bajo su dominio. Ellas reconocen quién es Jesús. Jesús no es simplemente el carpintero de Nazaret. No. Jesús no es simplemente el hijo de José y María. No. Jesús es Señor. Curios. Señor. Es el término griego equivalente al término hebreo Adonai. Señor. El que amas. Y el verbo que se usa aquí para hablar de amor es fileo. Este verbo debería traducirse querer, el que quieres, el que aprecias, el que estimas, está enfermo. Ese término habla de amistad. Tu amigo Lázaro está enfermo. Nos habla de un amor tierno, cálido, cariñoso y afectuoso. Fileo se enfoca en el amor de amistad. Es la palabra griega utilizada para detonar el afecto compartido entre amigos. De esta palabra, fileo, el verbo fileo, proviene el nombre de la ciudad Filadelfia, que significa la ciudad del amor filial. Le dicen, el que amas, aquel por quien tienes ese amor filial, ese amor tierno, afectuoso, cariñoso, está enfermo. Obviamente Lázaro y las hermanas se dieron cuenta que esa enfermedad no era una enfermedad común y corriente. A veces nos enfermamos, ¿no es cierto? Pero no le enviamos al Señor un mensaje diciéndole, Señor, estoy enfermo. A veces pensamos en algo común y corriente y me va a pasar, ¿verdad? Entonces eso indica que estas hermanas y aún Lázaro mismo reconocieron que esa enfermedad era grave y que ponía en peligro la vida, la supervivencia
de Lázaro. El que amas está enfermo. El amor lo hace a uno actuar. El texto nos dice que cuando el Señor Jesús escuchó el mensaje, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Wow. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor decide permanecer inmóvil ante tal emergencia? Ellas le mandan un mensajero. El mensajero, versículo 3, entrega la encomienda. El verso 4 nos dice que, oyéndolo Jesús, hizo una declaración poderosa, que quizás no la entendió nadie, pero él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Entonces hay algo que debemos entender, que no todas las enfermedades son para matarnos. No todas las enfermedades son para muerte. Y él dice, esta enfermedad, la que ha atacado a Lázaro, no es para muerte. Pero déjenme decirle algo. Ya Lázaro estaba muerto. Y usted dice, pero ¿cómo se? Vea el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro muerto. Así que no es que el Señor desconocía la realidad que ya había pasado en Betania. Él se quedó 2 días más. Y les dice, no es para muerte, porque ya se murió. Sino para la gloria de Dios. Amén. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Y el versículo 5 nos dice, y amaba. Y ahora es importante, porque el término que se usa aquí, hablando del amor que Cristo tenía a estas 3 personas, a esta familia, ya no es fideo, es agapado. Amaba, el verbo agapado, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero el verso 6, al terminar el verso 5, suponemos que el Señor tiene que actuar inmediatamente, porque dice que les amaba. Pero el verso 6 nos desconcerta completamente. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Señor, no entiendo. No entiendo, pero usted les ama. ¿Y por qué usted a propósito demora su partida? Pero usted les ama. Y esas son las cosas que nos confunden. Y a veces los creyentes también decimos, pero Señor, si yo sé que usted me ama, yo no lo dudo que usted me ama, pero no entiendo por qué la tardanza. No entiendo por qué la demora. Es que no hemos comprendido el tiempo de Dios. God's timing. Dios tiene su tiempo. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios a veces no encaja con nuestro tiempo. Y Él, después de expresar el texto que el Señor les ama con un amor inalterable, agapao, con un amor insuperable, agapao, con un amor inquebrantable, agapao, Él se queda. Y uno dice, Señor, ¿por qué está usted tan indiferente?
Señor, ¿por qué lo veo que está usted un poco apático? Se quedó 2 días más. Y esto nos habla de lo que nosotros interpretamos como la tardanza de Dios. No leemos a veces en los salmos oraciones, dice, ¿por qué te tardas, oh Jehová? Así que este problema no es solamente nuestro. Esta situación la han vivido todos los santos y fieles en Cristo Jesús. En medio de la angustia, en medio de la estrechez, en medio de los problemas, ¿por qué te tardas, oh Jehová? Acúdeme, apresúrate, socórreme. Todas esas expresiones las leemos en las oraciones escritas en los salmos. Es que nosotros interpretamos que Dios está tarde, que Dios se ha demorado, que Dios ha encontrado contratiempos. Y que entonces algo surgió que ha demandado toda su atención. Y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo esperaré? En lugar de ir a Lázaro, que se encontraba en Betania, inmediatamente debía de haber partido. Jesús esperó. ¿Por qué habrá el Señor retrasado su partida? Si el texto dice que Él amaba a Lázaro, Marta y María. En la declaración que Él hizo comenzamos a percibir algo de ese misterio. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es decir, que había otro propósito más que sanar a un enfermo. El propósito era que la gloria de Dios se iba a manifestar. La gloria de Dios se iba a revelar. Y que muchos tendrían la oportunidad de ver esa gloria. Por eso el Señor Jesús más tarde en el relato le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El interés de Cristo era que la gente, los creyentes, vieran la gloria de Dios. Se puede ver el milagro y no ver la gloria de Dios. El Señor no simplemente quería hacer el milagro, pero que en el momento exacto y preciso de Dios, aquellos que tienen ojos para ver, verían la gloria de Dios. Por eso es que Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El Señor sabía que el resultado final, Él se tarda, que Él se demora. Hay dos verdades que se nos comunican. La primera es que Jesús conoce el futuro. El Señor conoce todo. Lo segundo es que Dios tiene mayores propósitos de los que nosotros podemos ver. El propósito mayor de las obras, de los milagros y los prodigios del Señor son para la gloria de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan hay 3 ocasiones en las que alguien muy cercano a Él le pide algo. La primera ocasión la encontramos en el capítulo 2, que tienen que buscarlo, cuando está Él en aquella fiesta de bodas, ¿verdad?
que también dice que María estaba ahí presente, Jesús y sus discípulos estaban ahí presentes, y llegó el momento, dice, cuando su madre se acerca a él y le dice, se ha agotado el vino. ¿Ok? Una palabra basta para los entendidos. El Señor sabía lo que estaba implicando María. ¿Y cómo le responde él? Aún no ha llegado mi hora. Ella dice, es hora de hacer el milagro. Él le dice, aún no ha llegado mi hora. La segunda ocasión se narra en el capítulo 7, cuando dice que sus hermanos le decían a él, vete a Judea, vete a Jerusalén y haz esas obras que tú haces para que vean tus discípulos y crean, que crean. Vete, vete, es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Jerusalén estaba rotada de gente. Pero dice que él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Y la tercera es en este relato del capítulo 11, cuando él pospone su partida por 2 días. ¿Qué está diciendo? No ha llegado el momento de hacer esta obra. Por eso, a veces, el Señor parece tardar. Ahora, ¿qué vemos en esos 3 relatos? Que inicialmente el Señor declinó otorgarles lo que pedían, pero después lo hizo, dejando bien claro que Él hace sus obras de acuerdo al tiempo y voluntad del Padre y no del hombre. ¿Ve? Segundo, que a través de sus acciones Jesús demostró que su retraso no es indiferencia, no es insensibilidad a nuestro dolor, no es apatía, no es abandono, sino que Él siempre busca y promueve la gloria, el esplendor y la magnificencia de Dios, su Padre. ¿Por qué el Señor se demoró? El texto 5 nos indica que fue por amor. Y uno dice, Señor, ¿cómo es que por amor me haces pasar lo más difícil? Por amor, es que no entendemos nosotros, ¿verdad? Recuerda cuando niño y sus papás le corregían y decían, porque te amo te doy. Y decía, si me amara no me golpeara como me está golpeando. Si me amara no me hiciera llorar. No entendemos. Pero es que el amor siempre procura lo mejor. Amén. Y el Señor sabía que entre sanar a Lázaro y levantarlo de entre la muerte, ¿cuál sería lo mejor para ellos? No la sanidad de una mera enfermedad. Por amor. Habla de ese amor inquebrantable, inalterable, invariable, inmutable. Dice que el Señor les amaba. El griego agapao. Es un amor insuperable, inmejorable. Dios nunca puede mejorar la manera que nos ama. Nos ama igual y nos amará hasta el final. Así es como Dios trabaja. El tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Tienes planes que aún nosotros no entendemos. En el caso de Lázaro, esperó para hacer una obra mayor. El tiempo de Dios nunca se acaba. Él siempre sabe lo que está haciendo. Algo más que podemos aprender. Él nunca está deprisa. Segundo, Él nunca actúa apresuradamente. Jesús no quería lidiar con la enfermedad, quería lidiar con la muerte de Lázaro. Ya Él había sanado a mucha gente.
Todos sabían que Jesús podía sanar. Es más, el mensaje indica que Marta y María no dudaban que el Señor sanaba a Lázaro. Lo único que necesitaba era llegar a tiempo. Sí, todos sabían. Así que el Señor quiere lidiar con la muerte de Lázaro. El poder de la resurrección aparece en las tumbas, no en las camas de hospitales. Hasta ahora todos sabían que Jesús podía sanar a los enfermos. Muchos sabían que Jesús también podía resucitar muertos, pero muertos no enterrados. Porque sí había resucitado, pero muertos que todavía estaban desenterrados. Pero ahora ha resucitado un muerto, sepultado. Y esto es impresionante. Esta es la última de las 7 señales que Juan narra en su escrito. Van de menor a mayor. De agua a vino, de muerte a vida. La última. Nunca nadie había resucitado a un muerto de la tumba. El Señor había resucitado muertos. Pero la pregunta es, ¿por qué esperó 4 días? Se dice que existía una superstición judía de aquel tiempo en la cual se especulaba que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Una superstición. Como hoy en día hay ciertas supersticiones de la gente que el alma queda penando, rondando. Pero son supersticiones, ¿no es verdad? Por tanto, se entendía que después de 4 días ya no había ninguna esperanza de resucitación. Y el Señor dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Jesús podía alegrarse aún en la muerte de un amigo muy querido, porque estaba seguro del desenlace final. Amén. Ahora, para nuestra sociedad eso puede sonar un poquito insensible, Señor. Si no se habla. Uno no dice ni alegro cuando alguien falleció. No. Y lo corregiríamos hoy día, ¿verdad? Pero finalmente el Señor se dirige. Queda en las afueras de Betania. Marta se entera que el Señor ha llegado. La Biblia dice que Marta sale de casa corriendo. Y cuando llega, lo primero que hace es presentar su reproche. Señor, si hubieses estado aquí, te correspondía haber estado aquí. Sin embargo, escogiste quedarte allá. Nosotros mandamos el aviso con tiempo. Los mensajeros fueron y regresaron, y tú no llegaste. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. 2 cosas. Primero, que Marta no dudaba del poder sanador de Cristo. Ella dice, si usted hubiera estado aquí, usted sana, mi hermano. No hay duda. Pero número 2, vemos que hay un reproche, tipo de crítica, recriminándole. ¿Por qué, Señor? Sí llegó, pero llegó demasiado tarde. Entonces, enfáticamente, Marta expresa su desilusión por la aparente tardanza del Señor. Sin embargo, el texto nos dice que Marta añadió,
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Eh? Ahora podemos malentender esas palabras y pensar, no, entonces Marta está pensando que si él le pide que Lázaro vuelva a la vida, va a volver. Pero Marta no estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor va dispuesto, dice que abra la tumba y Marta es la primera y el Señor ya viene. Entonces no es eso lo que Marta está insinuando acá, sino que Marta está diciendo, o sea, ella no estaba expresando confianza en que Jesús resucitaría a su hermano, sino más bien ella decía esto para expresar que todavía confía en él a pesar de su tardanza. O sea, no es que renuncio a mi fe. ¿Por qué? Porque Dios me falló. Hay personas hoy en día renunciando a su fe por muchas razones. Hay pastores renunciando a su fe. Hay cantantes cristianos renunciando a su fe hoy día. Y ya no soy cristiano. Ya no soy cristiano. Y la gente se queda, y ya no es cristiano aquel predicador que salía en la televisión. Fíjense que renunció a su fe cristiana. ¿Por qué lo habrá hecho? Bueno, pero Marta aquí está diciendo, yo no renuncio a mi fe. Yo creo que todo lo que pidas al Padre te lo da. Yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto es lo importante. Y es admirable, Marta. No es que ella perdió su fe. Claro, ella le recrimina su tardanza. Pero no renuncia a su fe cristiana. Ella sigue creyendo en él. A pesar del desenlace, del fallecimiento de su hermano, que ella culpa al Señor Jesús por su demora. Dice, a pesar de eso, mi fe no ha sido alterada. Mi fe no ha sido alterada, Señor. Yo todavía sigo confiando en usted. ¿Podemos nosotros decir eso? Que usted está clamando, Señor, sáname, Señor, sáname, y nada, y no hay sanación. Hay personas que dicen, no, yo ya le rogué como 7 veces y nada. Yo no le sigo rogando. Ajá. Y se enojan, y se enojan, y dicen, no, él no oye. Usted dice que oye, él no oye. ¿Cuánto yo le he pedido? ¿Cuánto le he llorado? ¿Cuánto le suplico? Hermanos, a veces vamos a experimentar aparentes demoras que el Señor clamamos día y noche, nada. Podremos nosotros decir que mismo queremos. Pero entonces Jesús aprovecha el momento para darle a Marta enseñanzas. Vamos a observar que Él trató de una manera distinta a Marta y a María, no de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que necesitamos en ese momento. Y Él entendió que Marta necesitaba enseñanza. Y entonces el Señor le da enseñanzas. Pero a María, dice la Biblia, que el Señor le dio sus lágrimas. No enseñanza. El Señor lloró con María. Pero a Marta le dio enseñanzas. Él sabía lo que ella necesitaba. Necesitaba escuchar a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la vida y la resurrección? Marta le dijo, sí, Señor. ¿Crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Lázaro. Y él le dijo, sí, Señor. Yo creo que va a resucitar. ¿Cuándo? En el día postrero. En el día de la resurrección. En el día final. Cuando haya
Ahora, el Señor no quería entrar en un debate de argumentos con Marta, no. Él solamente quiere desafiar su fe. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy el vencedor de la muerte? ¿Crees que yo soy el conquistador de la muerte? Este es el reto que el Señor lanza a Marta. Que crea, que crea. ¿Crees lo que acabo de declarar, Marta? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida, Marta? ¿Crees el que en mí cree, Marta? No. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees que todo el que está vivo y cree en mí no morirá eternamente? La respuesta de Marta fue: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y dicho eso, dice la palabra que Marta regresó a casa. Dijo y se fue. Y llegando en secreto le dijo a María: el Señor te espera. En secreto, al oído. Muy importante, hermano, tener uno discreción. Hay cosas que no se deben decir en público, se deben decir al oído. Tenemos que aprender. María se pone en pie y sale de la casa. Los judíos que acompañaban dicen: va al cementerio, va a la tumba, va al bar. Y algunos de ellos se levantan y la siguen. Pero ella fue al lugar que Marta le había indicado. Y allí estaba el Señor. Y María viene y expresa palabras casi textuales a las que había dicho Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Prácticamente dijeron lo mismo, pero el Señor no respondió de la misma manera. Las palabras de María son muy parecidas a las de su hermano. María necesitaba algo diferente. María necesitaba la tierna empatía de Jesús. La empatía es la capacidad de experimentar los sentimientos que la otra persona está viviendo. La empatía va más allá de la simpatía. La simpatía es meramente preocuparse y tratar de entender el sufrimiento de la otra persona. La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Jesús, dice el texto, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, este llanto que expresaba María y los demás que la acompañaban en su luto, habla del llanto como señal de dolor y de pena. Cuando alguien llora, no siempre significa que tiene dolor. Tenemos que aprender a interpretar el llanto. Porque a veces personas que están llorando y uno supone algo le duele. Y se acerca y le dice: ¿está bien? Y le dice: sí, estoy bien. Y uno se queda confundido. Y uno dice: pues si está bien, porque está llorando. Oh, es algo que no podemos nosotros arreglar. Es algo que no podemos arreglar. Estaban llorando. Y dice el texto que cuando el Señor Jesús la ve llorando y a la demás gente llorando con ella, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora vemos a un Jesús muy conmovido. ¿Cuándo? Al ver llorando a María y los demás. Se estremeció.
¿Se ha estremecido usted alguna vez? Tal vez no tiene el mismo significado de lo que aquí nos está diciendo. El término griego es bien importante que usa aquí el Espíritu Santo para hablarnos de este estremecimiento en espíritu. No fue que se estremeció en su cuerpo, no, en espíritu. En Brimaomai se estremeció en espíritu. Significa estremecerse con ira, resoplar o rugir con enojo. ¿Qué nos dice acá? Que Cristo está indignado con los estragos que la muerte causa a quienes Él más ama. Cristo está indignado y que Él no tolerará este dominio de la muerte por mucho tiempo. Expresa que el Señor en ese momento sintió cólera, furia contra la muerte, contra los estragos, el dolor que causa la muerte a los sobrevivientes. Eso sí lo que significa que Él se estremeció en espíritu y luego agrega y se conmovió. Y ahora sí este término habla de la conmoción interna, que a veces uno siente que hasta los órganos se le mueven, ¿verdad? Que alguien dice, ay, mis entrañas. Cuando algo pasa, siente esa conmoción interna. Es interesante que la Biblia no esconde el llanto de Jesús. Porque a veces hay personas que, ay, lloró Jesús. Pero los hombres no deben llorar. A veces interpretamos el lloro como síntoma de debilidad. No, la Biblia dice repetitivamente que Jesús lloró. En esta ocasión Él no pudo contener su llanto, pero también dice que Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Bajando el monte de los olivos, vio Jerusalén y lloró porque decía, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. Dice, cuántas veces yo quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que no reconociste la visitación de tu Dios. Él lloró también por Jerusalén. Pero es interesante el contraste que se presenta aquí entre el lloro de María y el lloro de Jesús. Cuando lo leemos no lo notamos, pero en el original se marca. Ahora el texto dice que vio a María llorando, y el texto dice Jesús lloró. Y son dos palabras diferentes para hablar del llanto de María y del llanto de Jesús. La palabra que se usa para el llanto de María describe fuertes gemidos. Crayo en el griego, fuertes gemidos que se oyen. Cuando alguien muere, las personas dan gritos. Pero la palabra que se usa para el lloro de Cristo es daruo y describe un llorar calmado, no un llanto desesperado. ¿Para qué? Para comunicarnos de que Dios no es apático a la realidad de nuestro dolor. Dios no es un Dios aislado, lejano y sin compasión. No, ese no es el Dios de la Biblia.
Jesús lloró. A pesar de que estaba estremecido en espíritu y conmovido, agitado, angustiado en su interior, eso no le robaba su calma interior. Él lloró y luego preguntó, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusisteis? ¿Dónde le enterraron? En otras palabras. Le dijeron, Señor, ven y ve. Me estremece personalmente pensar que nuestro Dios llora por nosotros. Pero a la vez me consuela de saber que lo que yo siento para Él no es desconocido. Porque a veces decimos, nadie me entiende. ¿Y qué queremos decir con eso, que nadie me entiende? Que hablamos un lenguaje como si fuera chino o japonés. No. Estamos hablando de que de ese sentir, nadie siente lo que yo siento. Me oyen, pero no me sienten. Pero esta palabra me consuela a mí porque me dice, Dios me siente. Jesús lloró, pero no de la misma manera que lloraba María y los demás. Él no lloró de la misma manera, pero sí lloró. Y entonces los judíos interpretaron el llanto y dijeron, mira cómo me amaba. Ellos pensaron que estaba llorando por Lázaro, pero él no estaba llorando por Lázaro. Él ya sabía lo que iba a suceder a Lázaro. Entonces, ¿por qué llorar por alguien que sé que unos minutos más tarde va a estar aquí conmigo mismo? No, él no lloraba por Lázaro, pero ellos dijeron, mira cómo me amaba. Y usa el término de amaba, fileo otra vez, que habla de querer, estimar, apreciar. Y cuando vino al sepulcro, en el verso 38, una vez más nos dice que Jesús estaba profundamente conmovido. 2 veces usa la palabra que estaba profundamente conmovido. La primera vez era cuando vio el llanto de María. La segunda vez es cuando vio la escena alrededor del sepulcro. Y una vez más, el término significa resoplar, como un caballo agitado, enojado, comunica furia e indignación. Significa que el Señor no estaba realmente triste, que el Señor estaba realmente triste con la escena que estaba apreciando alrededor del sepulcro. Quita la piedra. Y comenzó la oposición. Primero Marta. No, Señor. No. Y una vez más el Señor dice, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, el hecho que Marta no creyera, ¿iba a impedir que Jesús resucitara a Lázaro? No. ¿Pero qué iba a impedir? Que Marta viera la gloria de Dios. Escúcheme. Lo que el Señor, a lo que le interesaba a Él, es que Marta, María, vieran la gloria de Dios.
La resucitación de Lázaro iba a suceder, creyeran o no creyeran. El milagro lo iba a realizar. Pero su interés, su preocupación es que estas creyentes vieran la gloria de Dios. Y Él realizó el milagro. Él ordenó a Lázaro que regresara a la vida. Y Lázaro salió de la tumba. Lázaro salió de aquella cueva. Lázaro salió envuelto. Salió vivo. El Señor Jesús perfectamente puede hacer el milagro sin que María y Marta lo crean. Pero si no hubieran creído, entonces nunca hubieran visto la gloria de Dios. Podrían haber visto el resultado. Podrían haber visto a Lázaro vivo otra vez. Podían haber abrazado a Lázaro, regresar a casa, hacer una tremenda fiesta y no ver la gloria de Dios. Vea qué interesante. Hay dos cosas. Está el milagro y está la gloria de Dios. Y el Señor quiere no solo que veamos el milagro, sino que veamos la gloria de Dios en ese milagro. Y para eso se necesita creer. Para eso se necesita tener fe. Dos reacciones observamos. Primero, la reacción de fe, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. La respuesta de la fe, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Jesús luchó contra la muerte en la tumba, saqueó la tumba, derrotó a este incansable enemigo. Muchos, al ver lo innegable, un impresionante milagro, al ver eso, les ayudó a creer en Jesús. Pero está la segunda reacción. Ahora esta la llamamos la reacción de la incredulidad. La reacción de la fe, la reacción de la incredulidad. Fueron a comunicar a los principales dirigentes religiosos. Ellos convocaron un concilio, el concilio del Sanedrín, los gobernantes eclesiásticos del pueblo de Israel, consultaron y llegaron a la conclusión, después de haber tratado el asunto, ellos preguntaron: ¿qué haremos? Hombre, ¿qué haremos? Este está haciendo muchas señales y se está arrastrando mucha gente. ¿Qué vamos a hacer con él? Llegaron a la decisión final: tenemos que matarlo. Tenemos que deshacernos de este Jesús. Porque si no nos deshacemos de este Jesús, nuestras sinagogas van a quedar vacías. Si no nos deshacemos de este Jesús, la gente va a abandonar el judaísmo. Vea cómo pensaban ellos. ¿Y qué dice en el versículo 53? Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Cómo es posible? Unos creyeron y otros dicen: tenemos que deshacernos de él. Tenemos que eliminarlo. El relato termina diciendo que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Pero eso no era por miedo, ¿okay? Sino porque su hora no había llegado.
Ahora en el capítulo 12, para concluir, versículo 9 al 11. El que sigue, el capítulo siguiente, 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Versículo 9 Y al 11. vinieron no solamente por causa de Jesús, sino Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús. Tenemos que ver a ese Lázaro. Tenemos que ver a ese Lázaro. Ese Lázaro nos tiene información del otro lado. Ese Lázaro estuvo 4 días por allá. Usted sabe lo que ese hombre sabe, que nosotros no sabemos. Vamos para allá, ¿no? Así que vea, gran multitud, cantidades de gente judías se enteraron que Jesús estaba ahí, pero que también Lázaro estaba ahí. Y dijeron, esta es la oportunidad. No solamente de oír a Jesús, pero conocer en persona al que estuvo muerto 4 días y ahora está entre nosotros. Los milagros despiertan la curiosidad de la gente. Pues, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque acuden para oír el Evangelio. Se congregan para escuchar la palabra de Dios. Llegan para oír los testimonios. Vamos a oír el testimonio de Lázaro. Jesús está ahí, cruzada evangelística. Jesús está ahí, Lázaro va a compartir su testimonio. Multitudes. Pero, versículo 10, los principales sacerdotes acordaron. Primero era Jesús, tenemos que eliminarlo, tenemos que matarlo. Pero ahora, mira, ahora la gente van también para escuchar a Lázaro. Recuerda que dijo el Señor Jesús, esta enfermedad no es sino para la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba siendo manifestada. La palabra gloria significa esplendor, la magnificencia de Dios. Término griego doxa. Cristo dijo, esto es para la gloria de Dios. Y ahora vienen los principales sacerdotes, hombres muy poderosos eclesiásticos, hombres con mucho poder político también, acordaron dar muerte también a Lázaro. Bueno, ¿y por qué Lázaro? Verso 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaron. ¿Está bien? No, este también nos está dejando la banca vacía. No solo Jesús, ahora también el Lázaro también. Vea. Lázaro antes no tenía enemigos. Cuando Dios hace maravillas en su vida y usted no se vuelve un perro mudo. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Gloria a Dios. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Ah? Y entonces el asunto es que la palabra nos da la causa, la razón. ¿Por qué ahora se enojan contra Lázaro? ¿Por qué ahora echan toda su ira y su furia contra Lázaro? ¿Ah? Porque él estaba dando testimonio. Porque él estaba hablando de las maravillas que el Señor hizo en su vida. Porque él no se quedaba callado. Porque él abría su boca. Y cuando abría su boca, la vida de los demás era impactada. Y se
se sentían compungidos de corazón para creer en Jesús y estaban creyendo en Jesús y abandonando la religión del judaísmo. Si usted le comienza a hablar a la gente y comienzan a abandonar la religión del catolicismo, la religión se van a enojar. Se va a echar muchos enemigos encima. ¿Ok? Pero Lázaro sabía. El que cree en él no morirá eternamente. Esta vez ya no va a ser una enfermedad que me va a matar. Ya esta vez ya no. Esta vez va a ser los sacerdotes que me van a matar. Me van a matar, pero el que en él cree no morirá eternamente. Así que mientras tenga vida, sigo hablando. Mientras tenga vida, sigo compartiendo. Le guste a quien le guste. Y quien quiera oír, va a oír. Y quien no quiera oír, no va a oír. Pero lo importante es que yo comparta lo que Cristo hizo en mi vida. Hermanos, muchas veces no vamos a recibir lo que pedimos, vamos a recibir más de lo que pedimos. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Aprendamos a confiar en el tiempo de Dios. Aprendamos a confiar que Él nos va a dar algo mejor de lo que estamos pidiendo, si es que aparentemente Él se tarda o Él se demora. Los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios siempre es para traerle gloria a Él. Siempre es para promover la gloria de Dios. Y los creyentes tenemos ojos para ver esa gloria. Los otros veían en Jesús una amenaza a su religión. En Lázaro una amenaza a su religión. Vean, qué triste. Qué triste. Por eso el Señor dijo, termino una vez más repitiéndolo. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Puestos de pie. En muchas ocasiones hemos entonado ese canto. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, verás la gloria de Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Para ver su gloria, Señor, en medio de sus obras, en medio de sus escenarios, en medio de sus proyectos. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.
Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Aleluya. Padre, oramos en este momento, Padre, Señor, en el nombre para de que a nuestro través, Señor Señor, de esta Jesucristo, palabra Padre de la del Espíritu gloria, Santo, Dios Señor, amado. pueda ministrarnos de que hay Gracias, cosas Padre, mayores, por tu hay palabra, cosas, Señor, de mayor Señor, relevancia que están en Padre sus de la gloria. planes y que en Gracias, su soberana Señor voluntad amado, mi usted alma los va a te realizar. adora, Padre. Ayúdanos, Señor, que Grande, cuando estemos maravilloso eres, atravesando Señor momentos Jesús, así, Dios cuando aparentemente, todopoderoso, Señor, Dios mío, interpretamos que Señor. usted se Oh, Señor tarda, que usted, Jesucristo, Señor, Padre de se la retrasa, gloria. podamos Señor, oír la voz gracias, del Padre Espíritu mío. Santo que susurra a nuestro espíritu diciendo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Sí, Señor Jesús. Padre, perdónanos cuando nos impacientamos bajo la angustia de las dificultades. Perdónanos cuando, Señor, censuramos que usted se va a demorar, que usted se ha tardado. Perdónanos, levántanos en la fe, susténtanos y fortalécenos en la fe, Señor, Sí, Padre de la para que podamos apreciar la gloria de Dios Sí, y podamos beneficiarnos, Señor, a un grado que los demás no podrán entender. sí, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y si recibimos y si somos, Señor, beneficiarios, Sí, Señor amado. Señor, Gracias, de su Padre poder eterno, milagroso, Dios amado. ayúdanos a ser como Lázaro, Sí, aunque Señor eso nos Jesús. cueste la vida. Sí, Padre de la gloria. Ayúdanos a ser valientes, Sí, Señor Jesucristo. en el nombre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Agradezco, Padre, en el nombre de tu Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Sí, Señor. no estamos aquí para juzgar y criticar. Cuando aún los más grandes hombres y mujeres de Dios han pasado también por momentos de debilidad en la fe, sino más bien para exhortarnos unos a otros. Y es, hermano, hermana, si está atravesando por un momento, cuando ha estado clamando a Dios, pidiendo, insistiendo, y nada cambia. Recordemos que Él nos ama, que su amor no va a variar, que Él nos ama. Y Gloria a aunque Dios. cuestionemos por qué se demora, recordemos, Él me ama.